El tema es productos notables, con respecto ya al tercer capítulo del curso de álgebra. Y bueno, vamos a dar inicio a la explicación el día de hoy, ¿sí? Bien, vamos a entender lo siguiente. A ver, como primera parte del tema para hoy, ¿qué cosa es un producto notable? O sea, ¿qué es un producto notable? Producto es el resultado de una multiplicación, ¿correcto? Producto, resultado de una multiplicación. El producto notable lo que va a hacer para mí es entregarle el resultado de forma directa sin necesidad de efectuar la operación de multiplicación. Entonces, vamos, más que los nombres, vamos a estudiar el día de hoy, obviamente, el desarrollo de cada uno de los productos notables. Vamos a empezar, obviamente, los productos notables más sencillos, más básicos, así que vamos a empezar con eso. Notemos, por ejemplo, primer producto notable, el que conocemos como binomio al cuadrado, es decir, un binomio elevado a un cuadrado. El desarrollo de un binomio cuadrado sabemos que es obviamente primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Podemos trabajarlo de esta manera, cuando es con adición, pero si tenemos una diferencia, pues aquí podemos ponerle una diferencia también, ¿cierto? No, si no son alternados. Así como tenemos binomio al cuadrado, de ella obviamente, de esta se desprende una identidad, la llamada identidad de Legendre. Observa por favor. Si yo tuviera por ejemplo a más b al cuadrado, el primero con suma, y tuviera por ejemplo a menos b al cuadrado, el segundo con una diferencia, fíjate lo que sucedería. Voy a colocar 2, porque obviamente ambos binomios yo los puedo sumar o los puedo restar. Si yo por ejemplo sumo ambos binomios, uno con más, otro con menos, y los resto, obtendría por ejemplo lo siguiente. Fíjate por favor. Si yo sumara los dos desarrollos, primero el de azul y luego con el de verde, se estaría eliminando el que tiene signo distinto, el del medio, quedando obviamente dos veces, ¿quién? Dos veces el primero y dos veces el segundo. Dos veces a cuadrado, paréntesis obviamente, porque multiplicaría los dos, ¿correcto? Pero si yo los resto, se eliminarían ellos y este se volvería positivo. Me refiero si yo sumo, diferencio por resto los dos desarrollos. Tendría obviamente 4 veces A por B. Muy bien. Tengo otra propiedad, por ejemplo, la llamada A más B, producto suma por diferencia. También conocido como binomio suma por binomio diferencia. Lo que tú conoces como diferencia en cuadrados, pero es el resultado. El cuadrado del primero, el que se repite, menos cuadrado del segundo, el que cambia de signo. A continuación también tengo, por ejemplo, lo que se conoce como producto de dos binomios con un término en común. Si tú multiplicas dos binomios que tienen un elemento en común, en este caso el x, es el que se repite al cuadrado, luego se suman los diferentes, a más b, multiplicado por el que se repite, sumado por el producto de los dos. Bueno, tenemos ahí las principales o los primeros y más importantes productos notables. Continuamos. Tenemos, por ejemplo, ahora un binomio pero elevado al cubo. Ya sea con suma o con resta, lo vamos a estudiar. A más b al cubo. ¿Por qué estoy repitiendo? Les voy a explicar por qué. Tiene un desarrollo, esto tiene un desarrollo, digamos, tradicional, el desarrollo que se conoce como primero al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Tan conocidas. Pero resulta que esto tiene una misma expresión, pero factorizada. La identidad de Cauchy, es decir, la factorizada. Que sería primero al cubo, segundo al cubo, más el triple producto por la suma. Mucho más rápido de recordar. ¿Correcto? Notar que si acá yo le pongo diferencia, los signos son alternados, más, menos, o sea, acaba menos y acaba menos. Y si yo le pongo menos aquí, en el otro desarrollo, los tres signos que aparecen les cambias por negativo. ¿Listo? Ya tenemos hasta ahí una gran cantidad de productos notables.
explicarte que vamos a colocar otra, por ejemplo, llamada binomio por trinomio, lo cual yo lo conozco, le llamo producto de chiquito por grandote. Chiquito es un binomio, grandote es un trinomio, los dos están elevados al cuadrado y en el medio la multiplicación de los dos con el signo cambiado. Esto resulta, obviamente, ser lo que se conoce como una suma pero de cubos. Si es el chiquito una suma. Si el chiquito fuera una diferencia, aquí sería una diferencia de cubos. Pero si acá es menos, acá es más. Nota el cambio que va a haber. El de acá siempre pasa con positivos. Algunos productos notables que de repente ya no conoces. Por ejemplo, tenemos el famoso binomio A más B más C elevado al cuadrado, conocido como trinomio al cuadrado. Trinomio al cuadrado es cuadrado del primero, cuadrado del segundo, cuadrado del tercero, más dos veces, entre paréntesis, la suma de los productos binarios. A, B, B, C, C, A. Listo. Ese es A más B más C al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. A continuación vamos a estudiar lo que se conoce como el binomio o trinomio A más B más C, A más B más C, pero elevado al cubo. Cuando tú tienes un trinomio al cubo, este tiene dos desarrollos, tres. Vamos a estudiar dos de ellos. Por ejemplo, tenemos el primero al cubo, segundo al cubo, tercero al cubo, más tres veces el producto de las sumas binarias. A más B, B más C y C más A. Chicas, ¿saben cuál es el otro desarrollo de este término? Él tiene otro desarrollo, me refiero a él. Tiene otro desarrollo. Y ese otro desarrollo le vamos a llamar lo siguiente. Pues vamos a usar este año. Primero el cubo, segundo el cubo, tercero el cubo, más tres veces la suma A más B más C por suma de productos binarios AB, BC, CA, y termina siendo algo bonito porque le restas tres veces A, B, C. Ahí tenemos dos desarrollos, ¿correcto? Diferentes para esta forma de elevar al cubo un trinomio. ¿Qué otra propiedad más vamos a encontrar el día de hoy? Bueno, hay muchas más. Para empezar, chicas, si en algún momento ven en problema algunas condiciones especiales, a ver, estas famosas condicionales, si A más B más C fuera 0, por ejemplo, si A más B más C fuera 0, recordar que A cuadrado más B cuadrado y C cuadrado es igual a menos dos veces la suma de productos binarios, ¿correcto? Ahí está. Y si a ti te piden, por ejemplo, la suma de los cubos, A cubo más B cubo más C cubo, esto es igual a 3 veces A, B, C. Muy bien. Otras condiciones para el producto notable, otras que te quiero regalar el día de hoy sería el siguiente. Por ejemplo, si tú tienes un número y está sumándose con su inversa, todo número sumado con su inversa, digamos que tengo un valor A. Entonces, quiero que entiendas que aplicando producto notable puedo saber lo siguiente. X al cuadrado más 1 sobre X al cuadrado, es decir, la suma del cuadrado con su inversa al cuadrado, esto es A cuadrado menos 2. Y si tú quieres, por ejemplo, X al cubo más la inversa al cubo, esto sería, tomando en cuenta la solución inicial, A al cubo menos 3 veces el valor que se repite. Muy bien. Otras condiciones, por ejemplo, si nosotros sabemos que A y B son números reales, y yo tengo, por ejemplo, A y N, siendo N un número natural, ahí está, vamos a decir lo siguiente, y tengo por decirte A a la 2N más B a la 2N igual a 0, chicas, quiero que atiendan un ratito, por favor, súper atentas. Si tú tienes números reales y un exponente natural, ¿qué estoy entendiendo aquí?
que la suma de dos números elevado a una potencia par cuando me da 0, esto tiene una conclusión. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Si tú tienes una suma no solamente de dos, sino de varios términos, 2, 3, 4 términos, lo que sea, pero todos en suma, y si toda la suma vale 0, es porque las bases, señoritas, son iguales a 0. Nunca se olviden. Esto puede estar tanto como potencia, o también puede presentarse en la forma de raíz. Radical, por ejemplo, 2n de a más una raíz 2n de b igual a 0. Si nosotros tenemos, por ejemplo, raíces con índice par, chicas, entonces las raíces o las cantidades que se encuentran dentro de los radicandos son también iguales a 0. Bien, tenemos esta conclusión, tenemos la de inversas, tenemos estas de aquí. Hay otra serie de fórmulas que durante el camino, si es necesario, les voy a entregar, ¿correcto? Hasta ahí creo que las más importantes, las más usadas para enfrentar un examen de admisión, ¿correcto? Muy bien, vamos a iniciar entonces esta explicación resolviendo algunas preguntas de la guía. Vamos a empezar con la pregunta número 1 de nuestra separata, ¿correcto? Vamos a empezar con la pregunta 1 de la separata. La pregunta 1 de nuestra separata dice lo siguiente. Reducir la siguiente expresión. A ver. Tenemos que reducir, por ejemplo, la raíz cúbica. Aparece una raíz enorme. Tenemos x más 1 multiplicado por x cuadrado menos x más 1 más 3 veces x por x más 1. Bien, ya empezamos con una pregunta de un buen nivel. A ver, ¿cómo resolver la pregunta número 1? Enfrentamos la 1 de la siguiente manera. Tengo binomio, tengo trinomio. Fíjate en la fórmula de chiquito por grandote, por favor. Listo, la viste. Chiquito por grandote, ¿correcto? Muy bien. Esto que está aquí, ¿los dos están elevados a los cuadrados? Sí, ahí está, al cuadrado. Y en el medio la multiplicación de x por 1 está con signo cambiado, ¿verdad? Entonces es chiquito por grandote. La fórmula es el primero elevado al cubo menos el otro elevado al cubo. Más. Aquí está 3x. Ya, pero un ratito. ¿Quién manda? Chiquito manda, ¿no? Si chiquito está con suma, ¿es diferencia o suma? Es suma. ¿Por qué? Porque el signo del chiquito es el que manda, no se olviden. Y esto es 3 veces x por x más 1. Muy bien. Hasta el momento me está quedando raíz cúbica entonces de x al cubo más 1 al cubo más 3 veces x por x más 1. Quiero que te detengas ahí, no lo vayas a desarrollar, por favor, y te pregunto algo. Oye, te pregunto algo. ¿Esto no es conocido? Fíjate en el otro desarrollo de binomio al cubo, en el otro desarrollo, en el de Cauchy, como te dije. Fíjate, primero al cubo, segundo al cubo, triple producto por la suma de los dos. Mira, primero al cubo, segundo al cubo, triple producto. Una cosita. Yo le puedo poner por 1 y no pasa nada, ¿verdad? ¿Y cierto o no? Entonces sería triple producto de x con 1 por la suma de x con 1, ¿sí o no? ¿Está ocurriendo, sí o no, la misma fórmula? Entonces esto quiere decir que esto proviene de un x más 1 elevado al cubo, ¿sí o no? Pero está la raíz afuerita. ¡Oh, por Dios! ¿Cuánto queda? Y todo quedó solo x más 1. Chicas, ¿entendió? Vamos a la pregunta número 2 que tenemos en nuestra guía y luego te doy un tiempo para que revises el material. Pregunta número 2. En la pregunta 2 tenemos, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Tenemos x al cuadrado más x más 4. Todo esto multiplicado por x al cuadrado más x más 2. Tenemos x al cuadrado más x más 8.
y x al cuadrado más x menos 2. A ver si se logra ver bien la pregunta, entonces tenemos ahí nuestro ejercicio. Un poquito más allá. Listo. Ok, ya está. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando en un problema sucede que aparece algo que se repite muchas veces, tú puedes hacer esto, un cambio, para que un problema que se ve muy extenso, verlo más pequeño y de repente se pueda resolver más rápido. Yo veo que se repite x cuadrado más 2, x cuadrado más 2, x cuadrado más 2, x cuadrado más 2, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer yo es colocarle una letra de tal manera que en el problema, obviamente, se ve más reducido, más pequeño, más fácil de recordar. Entonces yo lo escribiría de esta manera después. A más 4, A más 2, ¿me entiendes? Oh, profe, perfecto. A más 8, A menos 2. Y ya lo he reducido bastante. Ahora tengo un producto con un elemento en común. Regreso a mi formulario. Multiplicación de dos elementos, dos factores que tengan un elemento en común. El elemento que se repite, el elemento común, se eleva al cuadrado. Los distintos se suman y se multiplican por el que se repite, más el producto de los diferentes. Se repite. A por A, el que se repite al cuadrado. A continuación viene la suma de los diferentes, que viene a ser 4 más 2, pero multiplicado por el que se repite. Finalmente se suma el producto de los distintos, 4 por 2, que sería 8. A continuación viene un negativo. Cuando hay un negativo, ¿tú qué haces? Te proteges, ¿correcto? Quitas obviamente el negativo para que no altere nada lo que adentro va a salir. Vuelvo a hacer lo mismo, el que se repite al cuadrado, más la suma de los diferentes, que sería 8 menos 2, por el que se repite. Menos, porque sería más por menos, el producto de los dos, que sería 16. Chicas, muy rápido, ¿está bien? Está bien. Ahora sí, aquí tendría yo a cuadrado más 6 veces a más 8, y el negativo te cambia todo lo que está dentro. Menos a cuadrado, 8 menos de 6, pero con el negativo te cambia, menos 6a, menos por menos se vuelve más 16. ¿Vamos bien? Se va a cuadrado, se va 6a, 8 más 16, 24. Y ya tenemos el ejercicio número 2 resuelto. Bueno, espero que se haya entendido, chicas. Continúen resolviendo su guía, por favor.